no llegue a él vacía, sino que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios Padre Celestial, te damos toda gloria y toda honra a ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros, mi Dios. Señor, te ruego como siempre, mi Dios, que hagas aquel milagro, mi Dios, que hiciste en aquella mujer llamada Lidia, mi Dios. Dice tu palabra que le abriste el corazón para que el apóstol Pablo entendiera lo que él hablaba, mi Dios. En el nombre de Jesucristo te rogamos que seas tú haciendo ese milagro, mi Dios. Señor, te rogamos que tengamos oídos de discípulo, pero también boca de discípulo, mi Dios, para dar una palabra al que la necesita, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, que seamos buena tierra, mi Dios. Que cuando tu semilla sea plantada de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, mi Dios. Te ruego que seas tú tomando el control de principio a fin, mi Dios. De mi vida, Señor, y de cada uno de los que están escuchando, mi Dios. Que tu palabra sea conforme a cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de empezar, hermano, a leer este versículo, me gustaría empezar con una anécdota que leía hoy en la mañana y que me llamaba mucho la atención. Fíjese de que había una casa, hermano, dice, donde había un niño y se estaba incendiando lo que era la casa, hermano, ¿verdad? Y este niño estaba en la parte alta, en la planta alta de lo que era la casa. Y dice que su padre, hermano, estaba en la parte baja. Y dice que él le gritaba a este niño, le gritaba, lánzate, tírate, tírate. Y dice que el niño por lo que estaba, estaba agarrando llamas, hermanos, estaba incendiando lo que era la casa. Dice que el niño no podía ver porque había humo, ¿verdad? Dice que él no podía ver al padre, hermano. Y dice que él escuchaba solo la voz de su padre que le decía, lánzate que yo te voy a agarrar, lánzate que yo te voy a agarrar. Pero el niño, hermano, dice que como no lo miraba, hermano, estaba como temeroso, ¿verdad? De que imagina, hermano, de caer en un lugar donde uno no puede ver, ¿verdad? Como que le da miedo. Pero dice que el niño le gritaba al papá y le decía, pero es que no te veo, ¿cómo me voy a lanzar si no te veo? Y dice que el papá le respondió, lánzate, no importa, aunque no me veas, yo te veo a ti y eso es lo que importa. Y dice que el niño se lanzó, hermano, y lo ganó. Me llamaba la atención, hermano, porque esta casa estaba agarrando fuego, ¿verdad? Como lo decimos nosotros aquí en Honduras, estaba agarrando fuego. Y me llama la atención porque la fe de este niño estaba siendo probada por su padre. Él tenía que lanzarse, hermano. Y me llamaba la atención porque este versículo con el que vamos a empezar eh, eh, habla, hermano, permítame, este, en primera de Pedro 1:7, sí, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado al mundo. Entonces mire, hermano, que dice que nuestra fe es más valiosa que el oro, pero dice que nuestra fe tiene que ser probada. Imagínese, hermano. Entonces me llamaba la atención esta anécdota porque el niño estaba siendo probado, tenía que tener fe, hermano. Aunque no miraba a su padre, pero él tenía que lanzarse y tener fe, tenía que ser probado, estaba siendo probada su fe. Y muchas veces a nosotros nos van a probar la fe, hermano. ¿Cuántos tienen fe aquí, hermano? Todos tenemos fe, hermano. Pero fíjese que dice que la fe tiene que ser probada. ¿Cómo? En diversas pruebas. Y cuando vienen las pruebas, hermano, y si nos vuelven a preguntar, ¿tiene fe, hermano? Ahí es como dice el apóstol, donde truenan los chicharrones.
Porque hermano, es fácil tener fe cuando todo está bonito, ¿va? Todo está bien, todo está calidad, tenemos abundancia, no tenemos deuda, no llega el hermano Saúl allá a cobrarlos a la casa. ¿Va, hermano? Sí, hermano, es bonito. Es bonito cuando todo está calidad. Pero dice que la fe tiene que ser probada, hermano. La fe tiene que ser probada. Entonces, yo quiero hablar hoy, hermano, de esta historia que la miramos en Marcos 9:21. De un hombre que tenía un hijo endemoniado. Mire que esta versión es la Castilla Nuevo Testamento. Me gustó por lo que dice. Dice, preguntó Jesús al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le ocurre esto? Él le contestó, desde niño. Y muchas veces el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Si puedes, ayúdanos. Oiga bien cómo le está diciendo, si puedes, ayúdanos, ten compasión de nosotros. Y dijo Jesús, ¿cómo que si puedes? Le dice Jesús, hermano. Ya me imagino, se le acerca ¿cómo así que si puedo? Y no te acercaste a mí para que hiciera un milagro. Y entonces, ya me imagino que Jesús lo quedó viendo así, ¿cómo que si puedo? O sea que se estaba acercando, hermano, para ver si lograba alcanzar algo. ¿Cómo se estaba acercando? No tenía fe. Si puedes, le dice. Si puedes hacer algo. Y muchas veces así los acercamos al Señor, hermano. Señor, si puedes hacer algo. Poca fe, hermano, nos falta fe. Y es que sabe que, hermano, pongámonos en el lugar de este hombre, hermano, todos los días viendo a su hijo, hermano, que te tiraba para acá, te tiraba para allá, cuando se le revelaban los espíritus, esos espíritus chocarreros, hermano, que le empezaban a revelar, y se empezaba a tirar para allá, para acá. Imagínese, hermano, dice que desde niño le pasaba esto. Yo me imagino, hermano, de que agonía de ese padre, hermano, estar viendo esto todos los días. Entonces me imagino que él ya, como quien dice, ya estaba ya, hermano, ya cansado. Si puede hacer algo. Imagino que a ver si no pasó por si quieres llévatelo. Porque es agonía, hermano. Es una agonía. Pero mira lo que le dice. ¿Cómo que si puedes? Para el que cree, todo es posible. Pero miren lo que le contesta el padre, hermano. Al instante clamó el padre del muchacho. Tenía fe. Creo, Señor, pero ayúdame si me falta fe. Él dice de ahí, de la palabra, hermano, que él creía. Pero ayúdame si me falta fe. O sea que no estaba su fe completamente llena, hermano. Le hacía falta fe. Y es que muchas veces, hermano, como leíamos el versículo en primera de Pedro, muchas veces tenemos fe, pero cuando ya vienen las pruebas, como que nos falta la fe, hermano. No miramos la respuesta, estamos pasando problemas y empezamos a decir, va, Señor, pero si yo te sirvo. Señor, pero si yo he sido acá, yo voy todos los días a la iglesia. Y empezamos, hermano, y cuando vemos los problemas, cuando vemos las dificultades, ahí, hermanos, es donde nuestra fe tiene que ser pasada por fuego para probarlo. Entonces, este muchacho, este hombre, hermano, le dice, ayúdame si me falta fe. Y es que así tenemos que acercarnos delante del Señor, hermano. Porque van a haber momentos en que nos va a hacer falta la fe. Entonces ahí es donde tenemos que decir, Señor, ayúdame si me falta fe. Pero quiero leerle, hermano, una versión, la Nuevo Mundo. Esto me llamó la atención, hermano, porque dice, esa misma parte dice, clamando inmediatamente al padre del niño, del niñito, decía, tengo fe, mira, hermano, ayúdame donde necesite fe. Entonces podemos tener fe, pero hay lugares donde necesitamos más fe. Prácticamente no estamos completamente llenos de fe, hermano. Hay lugares donde nos puede faltar fe. ¿A cuántos no los ha pasado eso, hermano? Fíjese de que yo una vez, hermano, iba de la iglesia aquí. Hermano, estaba pasando una situación económica, hermano, y yo voy en el carro, hermano. Voy para mi casa.
A veces uno se quiere preguntar, va, hermano, quién es el que va manejando cuando uno va, que los pensamientos van allá. Y ya después uno reacciona, ¡ay, voy manejando! Porque los pensamientos de uno, hermano, están en otro lado y uno ni se da cuenta que está manejando. Y fíjese que yo me iba quejando, hermano. Me voy a confesar con usted, me iba quejando. Yo le venía diciendo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Estoy pasando esta situación, no veo la luz del día. Y yo voy en el carro, hermano. Y que el Señor cómo es de bueno, hermano. Al momento, escuché una voz. Regresar al pasado, a dónde estabas y a dónde estás hoy, man. Así, hermano. Recordá dónde estabas antes y a dónde estás hoy. Y lo primero que me vino a la mente, hermano, es cuando venía con mi familia en motocicleta y nos mojábamos cuando estaba lloviendo. Eso fue lo primero. Y me dijo el Señor, recordá de dónde estás ahora. Entonces yo dije, Señor, perdóname. Iba manejando, hermano, y entre lágrimas le dije, Señor, perdóname. Perdóname. Pero es que hay momentos, hermano, donde nos falta la fe. ¿Y cuándo? Cuando nuestra fe está siendo pasada por fuego, perdón. Entonces, mire, yo apunté quizás hay más, hermano, pero yo puse varios puntos donde puede que necesitemos fe, hermano. Y mire, lo primero dice en nuestra cabeza, los pensamientos. Mire que Proverbios 16 dice que las bendiciones del justo están sobre nuestras cabezas. Perdón, las bendiciones de Dios están sobre las cabezas del justo. Entonces, puede que en nuestros pensamientos, hermano, haya falta de fe, que necesitemos fe. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, yo no puedo hacer eso. No tengo la capacidad. No voy a fracasar. Y hermano, y cuando la palabra dice lo contrario, que dice que las bendiciones de Dios están sobre las cabezas de los justos. Entonces, cuando hablamos de cabeza, estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de mente, hermano. Entonces, a veces necesitamos fe en nuestra mentalidad. ¿Para qué? Para que digamos, si puedo, si lo voy a lograr, Dios tiene un propósito para mi vida, yo lo voy a hacer porque yo sé que Dios me va a bendecir. ¿Cuántos justos hay acá? Todos somos justos. Entonces las bendiciones del Señor están sobre la cabeza de nuestros justos. Los pensamientos. Entonces van a haber pensamientos que lo van a decir, no lo hagas, no pongas ese negocio porque te va a ir mal. ¿Sabe qué es? Necesitamos fe. Entonces que nuestros pensamientos sean, no, el Señor ya dijo que las bendiciones de Él están sobre mis pensamientos. Entonces el Señor me va a dar la mentalidad para ver qué puedo emprender y que me vaya bien. Número 2, oídos. Al escuchar, hermano, Mateo 13:23, dice que el que oye las palabras, dicen unas versiones, y lo pone en práctica, lo considera una persona sabia. Pero dice el que oye las palabras. Hermano, y a veces nuestro pastor predica acá, vienen otros ministros y predican y nos dan palabras de bendición, pero como que el oír, hermano, cuando usted lee en Mateo, es la parábola del sembrador, dice que antes una semilla fue sembrada entre pedregales, creo, entre espigos, pero esa no tiene raíz. Dice que recibimos la palabra con gozo por el momento, pero que después viene el enemigo, la arrebata y hasta ahí nomás. Entonces, así a veces lo pasa. Nosotros escuchamos que dicen, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero cuando estamos en escasez, ya los agüitamos, como decimos, ¿vale? Entonces, a veces nos falta fe. ¿Dónde necesitamos fe? En nuestro escuchar. Mire que dice en nuestro hablar, la boca, hermano, Proverbios 6:3. Este proverbio habla, hermano, de que no los atemos con los dichos de nuestra boca. Porque muchas veces, quítate aquí vos cabezón, le decimos al niño, va. Le pegamos una patadita así. Estamos atando a nuestros hijos cuando les decimos eso. O a veces nos atamos nosotros mismos también, hermano, con una palabra. No puedo, no lo voy a lograr. Es que este cabezón, este esposo mío ya no, ¿te lo llevas o te lo mando, Señor? Es que esta esposa mía, y empezamos, hermano, atándonos con los dichos de nuestra boca. Entonces, ¿por qué no decir mejor, hijo, vas a ser
un abogado, un doctor, un licenciado. Dios te, esposo mío, yo sé que sos una cabeza hueca, pero yo sé que Dios te va a dar sabiduría. Y empezamos, esposa mía, yo sé que Dios te va a quitar ese espíritu de gastadera. Sí, hermano, y empezamos. Hay que, hermano, que nuestra boca sea que nuestro hablar sea diferente, que de nuestra boca salgan palabras de bendición, que salgan palabras de bendición. Pero, hermano, Proverbios dice, no nos atemos con los dichos. Entonces, muchas veces nuestro hablar tiene poca fe y tiene que ser, hermano, llena de nuestra fe, va, nuestro hablar, que cada vez que hablemos sean palabras de bendición. Nuestros ojos, hermano, el mirar. Fíjese que en Números 14:11 habla del pueblo de Israel, hermano. Dice que el Señor le dice a Moisés, este pueblo ya me tiene irritado ya, porque no creen. Y eso que han visto, dice, que han visto las maravillas y lo que yo he hecho, y no creen. Entonces a veces nuestro ver, hermano, a veces no creemos si no miramos las cosas. Ah, sí, sí. Como decía uno por ahí, hasta no ver, no creer. Entonces, a veces el ver necesita fe también, hermano. Las manos, hermano, ¿qué hablar de las manos? Nuestras obras. La palabra dice en Deuteronomio 39 que dice que Él va a bendecir la obra de nuestras manos. ¿Va a bendecir la obra de qué? Ay, entonces, ¿cuál es el miedo de emprender, hermano? Falta fe. Necesitamos fe. ¿Cuál es el miedo de emprender? Si el Señor nos dijo que va a bendecir la obra en nuestras manos. Dice que Él nos dio poder para hacer obras, para hacer riqueza. Entonces, pero nos da miedo. Necesitamos fe. Podemos tener fe en otras partes, pero ahí en las obras a veces necesitamos fe. Los pies, hermanos. En Deuteronomio 11:24 habla de que todo lo que la planta de nuestros pies toque va a ser de nosotros, va a ser bendito. Entonces, hermano, que donde nosotros vayamos seamos de bendición. Que donde nosotros vamos a ir a buscar trabajo en un lugar, ahí vamos a ser de bendición. Ahí Dios nos va a prosperar. Ahí Dios nos va a dar las metas que nosotros queremos alcanzar. Pero tenemos que creer, hermano. Que no nos falte fe. Que no nos falte fe, hermano. Entonces, estos son los puntos que yo, quizás hay más, hermano, pero estos son los que quise recalcar, que son los que vivimos a diario, hermano, ¿verdad? Entonces, pero yo me quiero ir por esto, mire, hermano. Ayúdame si me falta fe. Y el tema es, hermano, que que no nos falte la fe, hermano. Que no nos falte la fe. Yo le puse a decir que no te falte la fe, pero que no nos falte la fe. Hermano, que entendamos que nuestra fe va a ser pasada por fuego y tenemos que ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada. Pero ¿sabe qué? Acerquémonos como este hombre. Señor, tengo fe, pero ayúdame si me falta la fe. Que así le podamos decir al Señor, ayúdanos, Señor, si nos falta la fe. Entonces yo enumeré varios personajes que vamos a ver, hermano. Y el primero es Abraham y Sara, hermano. Dice Génesis 18:12. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Y el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Y mire lo que le dice, hermano, hay algo demasiado difícil para el Señor. Volveré a ti al tiempo señalado, y por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Imagínese Sara riendo, hermano. Le faltó fe. Y que, hermano, le dan una palabra a Abraham, ¿va? Y le dice, y yo me imagino a Sara va viendo al viejito. No, ¿de dónde tela si no hay araña? Sí, hermano, le faltó fe. Y yo puse a Abraham y Sara, hermano, porque a los dos les faltó fe. Y usted dirá, no, pero es que ahí dice que solo Sara se rió. Sí, solo Sara se rió, hermano. Pero no se acuerda usted. Fíjese que cuando usted lee el 15,
Dice que Abraham, hermano, creyó a Dios, la palabra que se le había enviado. Dice que él creyó. Y aquí dice que le vuelven a decir y Sara se ríe, hermano. Ahí no se ríe Abraham. Pero ¿sabe qué? Dice que Sara le dio a su sierva. Y aquel ni corto ni perezoso, hermano. ¿Verdad? Entonces, si él ya había sido, ya se le había enviado una palabra, ¿por qué actuó de esa manera? ¿Por qué hacer lo que no tenía que hacer? Entonces también le faltó fe, hermano. Y le habían dado una palabra que iban a tener un hijo. Pero dice, cuando usted lee esa historia, dice que a él le había pasado lo de las mujeres a Sara. No creía, hermano. ¿Alguien sabe cuánto tiempo pasó para que tuviera a Isaac, hermano? ¿Cuánto? 25 años. Para que se cumpliese la promesa que le habían hecho a Abraham y a Sara. ¿Les faltó fe a ellos? ¿Necesitaron fe? Sí, necesitaron fe. Y es que, hermano, miren, ¿cuántos aquí no le hemos pedido a Dios, hermano? Muchas cosas. Pasa el tiempo, pasan los años, no miramos, hermano. Pregunto, ¿no será que nos ha faltado fe, hermano? Fíjense que el pueblo de Israel, hermano, anduvo errante por el desierto por mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque les faltó fe, hermano. Ellos vieron los milagros del Señor, pero les faltó fe. A mí, hermano, mientras yo estaba leyendo esto, ahí le está dando un tiempo determinado que el siguiente año Sara iba a concebir, Sara iba a tener su hijo. Pero ¿no será que porque su falta de fe le añadieron más años, hermano? Así como le pasó al pueblo de Israel. A veces, hermano, la respuesta puede estar tardando porque no creemos, porque nos falta fe. Entonces, ¿sabe qué hay que decirle al Señor? Señor, yo te pedí esto ya años ya, pero si ha faltado la fe, ayúdame si me falta fe. Y más temprano que tarde, usted va a recibir la respuesta. Entonces preguntémoslo, hermano. 25 años, hermano, para que recibiera la promesa Sara y Abraham. Entonces a veces también, hermano, va a tocar esperar, porque a veces no es el tiempo de Dios. Porque a veces queremos de una, ¿va, hermano? Desde que lo pedimos que al día siguiente ya recibamos la respuesta del Señor. Y no es así, hermano. A veces es al tiempo de Dios. Entonces, el esperar muchas veces nos va, hermano, a hacer que nos falte fe, que necesitemos fe. Va a hacer, hermano, que dudemos de la promesa de Dios. Mire lo que dice este versículo, hermano. Habacuc 2:3 en la versión lenguaje sencillo. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla. Pero puedo asegurarte, dice el Señor, que se cumplirá sin falta. Las promesas de Dios son sí y son amén. Si el Señor te ha prometido que te va a dar lo que tú has pedido, Dios te lo va a dar. Espera, hermano. Esperemos. Hermano, tenía que esperar a Abraham. Tenía que esperar. Pero quiso, hermano, adelantarse al tiempo del Señor y se metió con una sierva egipcia. Y ahí usted sabe que nació Ismael. A veces, hermano, solo nos toca esperar, pero a veces queremos al tiempo de nosotros y ahí es donde metemos las de andar, hermano. Y después, hermano, vienen los chichotes y lo primero que dicen, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Es que te adelantaste. No era el tiempo, te adelantaste. Entonces a veces, hermano, el tiempo nos va a hacer
que nosotros tengamos falta de fe. Pero que eso, hermano, no nos vaya, hermano, si usted le pidió algo a Dios, al tiempo de Dios, Él lo va a dar. Pero a veces, ¿sabe qué dice la palabra? A veces pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para nuestro deleite. A veces hay que pedir y sabiendo que sea la voluntad de Dios también, ¿va, hermano? Así hay que pedir, hermano, que sea la voluntad de Dios. Y si no se ha dado es porque no es la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué? Orémosle al Señor para que nos revele. Entonces, mire Moisés, hermano. Abraham y Sara, dice que ellos, hermano, no supieron esperar. Entonces, a veces, el mucho tiempo nos va a hacer que nos falte fe. Vamos a querer dudar, hermano. Moisés, hermano, las limitaciones le puse yo a eso, mire. Éxodo 3:10 dice, ahora pues ven y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Usted ya conoce la historia, hermano, cuando Moisés es llamado, dice que le empieza a decir al Señor, no, Señor, ¿para qué me vas a enviar a mí? Yo soy tardo para hablar. Yo soy tardo para hablar. ¿Cómo voy a ir? ¿Quién soy yo? ¿Por qué le puse limitaciones, hermano? Porque sabe que muchas veces creemos que no somos capaces de hacer las cosas que Dios nos ha mandado. Nos limitamos. No, yo no puedo. No, es que yo era aquí, yo era allá en el mundo y yo no puedo. Yo no puedo. Hermano, el Señor no llama a capacitados, capacita a los que llaman. Hermano, aquí nadie viene capacitado. Dios empieza a hacer la obra en nosotros, hermano, y los empieza a habilitar. Pero hermano Moisés, empieza, no, ¿para qué me vas a enviar a mí? Yo no puedo. Y empieza, hermano, a poner miles de peros para ir a liberar a este pueblo. Hermano, a veces no los ponemos a pensar que sí, tal vez yo creo que la mayoría venimos del mundial, ¿va, hermano? Pero que lo que nosotros traemos de allá nos puede ayudar para ir a libertar al pueblo del mundo, de Egipto. Egipto representa al mundo. Las capacidades que nosotros tenemos, hermano. Vaya, ahí vemos el ejemplo de Pedro, dice que era pescador. ¿Y qué le dijo el Señor? Vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres. No, hermano, es que yo fui drogadicto. Bueno, hermano, el Señor te puede capacitar para que vayas a los drogadictos, pero no te limites. A veces tenemos poca fe en nosotros, hermano. A veces nos falta fe en decir, el Señor me va a hacer un instrumento de honra en sus manos, pero nos falta fe. No nos sentimos capacitados, nos limitamos. No, es que yo no puedo. No, es que yo soy aquí, yo soy allá. Si puedes, hermano. Si pude yo, que estoy aquí. Yo nunca me miré acá, hermano. Y la mentalidad mía era esa. Que voy a estar yo predicando allá en la iglesia, Ministerio de Benecer, nuestro refugio. ¿Qué voy a...? No, Señor. Eso ya están los que tienen que... No, hermano. Pero es que somos nosotros, los limitamos. Ponemos limitaciones. ¿Qué de hablar de Gedeón, hermano? Dice que cuando se le apareció el ángel, somos los más pequeñitos, los diminutos de la tribu. ¿Cómo me vas a enviar a mí? Limitaciones, hermano. Los limitamos. Pensamos que no somos capaces. Pensamos que no podemos. ¿Qué sabe qué es? Nos falta fe. Necesitamos fe en esa área, hermano. Dios te puede capacitar. Dios te puede, hermano, a veces somos armas poderosas en las manos del Señor. Entonces Moisés, hermano, empezó a poner trabas al Señor hasta que se enojó el Señor y le dijo, vas a ir, yo te enviaré. Y le empezó a poner, mire, le puso vara, le puso para que hiciese señales, hermano. Así nos van a capacitar a nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros, hermano,
miramos lo que está afuera de nosotros. Nosotros nos miramos a nosotros mismos y no, hombre, no puedo. No puedo. Y nos empezamos a ver y tal vez usted mira a otro también y no puede él. Porque nosotros miramos lo que está afuera. Pero el Señor no mira lo que está afuera. El Señor no mira como nosotros miramos. El Señor mira el potencial que nosotros tenemos adentro. Eso es lo que mira el Señor. Fíjense que me gusta la historia, hermano, cuando Samuel, cuando el Señor le da un mensaje a Samuel que tiene que ir a ungir a David. Y me gusta, hermano, porque lo que le contesta dice, pero el Señor dijo a Samuel, 1 Samuel 16:7, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Hermano, y es que mire, hermano, vení, Michael, ayúdame ahí, papito lindo. Ahorita vamos a hacer algo dramatizado, hermano. Hágase como que yo soy Samuel. Y viene, hermano, uno de los hijos de Isaí. Viene, va, y lo mira. Samuel lo mira y dice, no, altote, fuerte, six pack, brazote, a este. Verdaderamente, dice Samuel, este es. Este tiene la estatura correcta, este es. Y así, hermano, le dije al Señor, no es este. Porque es que yo no miro como vos mirás, Samuel, le dice. Yo no miro lo alto de su estatura ni lo fuerte que es. Yo miro más allá de lo que nosotros miramos. Y así pasan, hermano, 7. Y mandan a hermano Ever, venga gordito, ayúdenme. Mandan a llamar a David, hermano. Mire que usted se está riendo. Vea que usted se está riendo. Pero es que el Señor no mira lo que usted está viendo, hermano, lo que nosotros no miramos. A eso quiero que usted entienda. Hermano, Dios no mira como nosotros miramos, porque usted está viendo la apariencia, pero el Señor está viendo el potencial que tiene el hermano Ever, que tiene David. Por eso, hermano, el Señor le dice, no, si es que no se trata que tan alto sea o que tan fuerte sea, eso yo lo desecho, porque yo miro lo que tiene adentro David. Y ahí nomás lo ungió. Gracias, papito. Ahí nomás lo ungió. Ve, hermano, que qué cosa va. Todos cuando miraron al chaparrito del hermano Ever, se rieron. Pero el potencial que tiene el hermano Ever, Dios lo ha capacitado. Dios lo ha hecho. Cosas grandes ha hecho en la vida de él. Hermano, ¿por qué nos limitamos? ¿Por qué pensamos que no podemos? Yo quisiera predicar como el pastor. Si lo puede hacer. ¿Quién dice que no lo puede hacer? Pero nos limitamos, hermano, lo empezamos a ver nosotros. No, yo no puedo. No es que yo fui esto, fui lo otro, fui aquello, no puedo. Nos limitamos. Las limitaciones, hermano, hacen que nosotros tengamos falta de fe para que Dios haga cosas maravillosas y poderosas en nuestra vida. Que no te falte la fe, hermano. Dios puede hacer cosas grandes con tu vida. Que no te falte la fe. Que no nos falte la fe, hermano. Pero a veces, hermano, sí, que los miramos, va. Así como miraron al hermano Ever, ustedes que se rieron. Y hermano, dice la palabra que así era David. Era pequeño. Guapo, así como el hermano Ever. De hermoso parecer. Ojos azules. Hermano, este hombre peleaba con leones y con osos. Imagínense. Pero Samuel se estaba dejando llevar por lo que estaba viendo, hermano. Y así nos dejamos llevar nosotros. Pensamos que nos miramos. No, yo no puedo. Las limitaciones hacen que nosotros tengamos falta de fe, porque no creemos de lo que somos capaces, hermano.
de lo que Dios puede hacer con nuestra vida, eso nos hace que nosotros seamos limitados en nuestra fe. Y Dios puede hacer cosas grandes. Dios puede hacer cosas grandes con cada uno de ustedes, de los que están aquí. Pero que no nos limitemos, hermanos. No nos limitemos. Porque así como el Señor usó a Moisés para ir a libertar a un pueblo que estaba esclavizado en Egipto, así puede usarnos a nosotros para ir a libertar a un pueblo que está esclavizado en el mundo, hermano. Pero no nos limitemos. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pedro, mira, hermano, dice Mateo 14:29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El apóstol Pedro caminó, hermano. Dice la palabra que caminó. Pero cuando su mirada estaba puesta en Jesús, dice que caminó. Pero dice que cuando se desenfocó de Jesús, él empezó a hundirse. Usted sabe, hermano, que la tormenta, los vientos tipifican problemas. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra mirada en el Señor, todo va bien, hermano. Pero ya cuando empezamos a poner la mirada en otras cosas, nos vamos hundiendo. Poco a poco nos vamos hundiendo. Y estos problemas encierra un montón de cosas, hermano, ¿verdad? Pero cuando quitamos la mirada del autor y consumador de la fe, nos empezamos a hundir. ¿Tenía fe el apóstol Pedro? Tenía fe, hermano, caminó. Empezó a caminar. Pero cuando empezó a ver los vientos y la tempestad y los truenos y todo, empezó a hundirse. ¿Y qué le dice Jesús? Hombre de poca fe. Hermano, como que la fe la tenía alta porque empezó a caminar, pero cuando empezó a ver los problemas, empezó a menguar su fe. ¿Qué pasó ahí? Le faltó fe. Y es que los problemas nos van a hacer eso, hermano. Cuando empezamos a ver los problemas, que empezamos a caminar bien bonito, todo va bien, y empiezan no, hermano, yo no voy a la iglesia y no soy cristiano, ¿sabe por qué? Porque cuando uno va a la iglesia, más problemas le vienen. No, no, me iba mejor en el mundial, dice uno. Que el Señor los reprenda, hermano. Pero es que pasa, hermano. Mira, el que le dice a usted que los caminos del Señor son fáciles, hermano, le está mintiendo. Es que el enemigo no va a ir a atacar a aquellos que están allá, hermano, porque ya los tiene agarrados. Va a venir a atacarlos a nosotros. Pero que nunca desviemos la mirada, hermano, donde la tenemos puesta en el autor y consumador de la fe. Por muchos problemas, hermano, que tengamos. El hermano Néstor empezó a ministrar que le damos gloria en los momentos difíciles. Le damos gloria en las dificultades. Le damos gloria en los momentos, hermanos, que no miramos la luz. A Él le tenemos que dar toda gloria, aún en medio de los problemas. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando no desviamos la mirada donde la tenemos que tener puesta en el autor y consumador de la fe. No es que esa hermana me quedó viendo mal. No es que ese hermano ni me saludó. Fíjense que ahorita me viene a la mente una anécdota. Fíjense que dice que llega un miembro de la iglesia, va donde el pastor y le dice: pastor, quiero hablar con usted, dice, y que se van a la oficina, se sientan. Pastor, me voy a ir de la iglesia. Gracias a Dios, le dice el pastor. No, broma, no le dijo así. No le dijo así, hermano. Dice que, ¿qué pasa, hermano? No, es que mire que tengo problemas con este hermano, tengo problemas con el otro hermano, tengo aquí, tengo allá, y empezó a hablar de todo el mundo en la iglesia. Está bien, hermanito, le dije, pero antes de que te vayas, necesito que hagas algo hoy, le dice. Sí, está bien, pastor, yo se lo hago, no hay ningún problema. Dice, bueno, necesito que agarres un vaso de agua, dice, y lo llenes al tope, dice, y que me des 3 vueltas alrededor de la iglesia. Calidad, pastor, yo lo hago. Dice que empezó, hermano, una,
2, en pleno culto, en plena reunión, 2, 3. Ya al final hablar. Mano, ¿y cómo te fue? No, bien, bien. ¿Se te cayó? No, no, no. No, es que pastor, yo iba la mirada fija porque no, pues, no. ¿Ves? Así pasa cuando tenemos la mirada puesta donde tenemos que ponerla y no le paramos, como dijo aquel, no le paramos caso. No le paramos, no lo ponemos atención, hermano, a lo que está alrededor de nosotros. Pero, hermano, cuando nosotros desviamos la mirada del Señor, lo que nos hagan, nos van a hacer salir de la iglesia. No, 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 yo me voy de esa iglesia porque es que ahí no. No, 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 yo me voy porque es que él me quitó el parqueo. No, 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 y empezamos a decir un montón de cosas, hermano. Y cualquier cosita nos hace que nos hundamos. ¿Por qué? Porque desviamos la mirada de Jesucristo. Hermano, usted tiene que venir a este lugar. No porque que le habla al hermano, porque no le ha... Hermano, usted venga aquí porque usted tiene necesidad de buscar de Jesucristo. Porque usted sabe que Dios va a cumplir un propósito en su vida. Pero si usted viene, hermano, a mirar al que está aquí, al que está allá, al hermano que sirve, al otro, está mal. Se va a hundir. Hermano, la iglesia es un lugar donde hay personas imperfectas. Vamos a fallar. Van a haber momentos que vamos a hacer algo que a usted no le agrada. Pero no desvíe su mirada donde la tiene puesta del autor y consumador de la fe. Que ningún problema, hermano, lo haga apartarse de la gracia y la misericordia de Dios. Porque si no ponemos la mirada, si venimos a poner la mirada en otras cosas, hermano, anda mal. Anda mal, hermano, porque somos humanos, fallamos, cometemos errores. Pero hay alguien que nunca te va a fallar y ese es el Señor Jesucristo. Ese va a estar contigo para siempre. Entonces, que nada, hermano, aparte el propósito que Dios tiene para tu vida. Que nada, hermano. Hermano, ¿cuántas iglesias no? Nah, el hermano es juez. A veces, hermano, queremos buscar iglesias perfectas y iglesias perfectas no hay. El templo cuando está vacío es perfecto. La iglesia cuando estaba hablando la casa arquitectónica, la iglesia en sí, la estructura, cuando no estamos nosotros es perfecta, hermano. Cuando ya entramos nosotros, ingresamos, deja de ser un lugar perfecto y viene a ser un lugar imperfecto. Pero hermano, como decía el apóstol Pablo, a ustedes tengo que hablarles como a niños espirituales. Hermano, que ninguna cosita pequeña, hermano, nos aparte de la gracia y la misericordia de Dios, del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces mire el apóstol Pedro, hermano, y mire que hay otra historia, dice, del apóstol Pablo, dice, porque esta noche estuve en mi, Hechos 27-23, dice, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, dice el apóstol Pablo, mire hermano, diciendo, no temas Pablo, has de compadecer ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, por tanto tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como a mí me dijo. Hay una diferencia, hermano, entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba pasando lo mismo, hermano, pero dice que leyó una palabra y dice, al Dios al cual sirvo y del cual soy, dijo que no me iba a pasar nada y yo le creo, yo confío, fe, que acontecerá como él ha dicho. Entonces, que aún en medio de los problemas, hermano, aún en medio de las dificultades, creamos que el Señor va a liberarlos a nosotros de cualquier problema, de cualquier circunstancia, de cualquier cosa que nosotros podemos pasar. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Los discípulos, mire hermano, escasez. Mateo 18, 16, 8, en la Arca Fernández dice, pero Jesús dándose cuenta de ellos, les dijo, ¿por qué estáis comentando que os falta el pan? Lo que os falta, mire lo que le dice hermano, es fe. Aún no soy capaz de entender
Ya no recordar los 5 panes repartidos entre 5,000 personas. ¿Y cuántos cestos recogiste? Aquí los está reprendiendo el Señor Jesucristo, hermano, los discípulos. Porque dice que cuando usted lee el contexto, dice que Jesús estaba hablando de los fariseos, hermano, de la levadura de los fariseos. Y dice que estos dijeron entre sus pensamientos, dijeron, él le está diciendo eso porque no conseguimos pan. Entonces ahí los reprende el Señor y le dice, ¿sabe que a usted no le falta pan? ¿Sabe qué es lo que le falta a ustedes? Es fe. Entonces, muchas veces, hermano, la falta de pan, la falta de provisión, la escasez, va a hacer que nos falte fe. Cuando estamos, hermanos, listos, que en la mañana comemos frijoles con arroz, en la mediodía arroz con frijoles y en la noche raizambín. Nada tenemos en la cena, hermano. Allí, hermano, es donde la fe empieza a faltar. ¿Por qué? Porque miramos escasez, no miramos abundancia. Entonces el Señor le dice, ¿saben qué es lo que le falta a ustedes? Fe. Eso es lo que le falta a ustedes, fe. No es el pan, es fe. Sí, hermano, mire, es que yo no se lo digo porque yo no he pasado, hermano. Si es que a los primeros que nos socan las tuercas son a nosotros los que vamos a impartir la palabra, hermano. Se lo digo porque yo lo he pasado. A veces dudamos, hermano, cuando no hay nada que comer, ¿va? Yo vengo de esa vida, hermano, donde yo solo comía de esas sopitas de 5 lempiras, esa sopa china que le dicen, de base, pero había unas de paquete. Eso almorzaba y eso cenaba, hermano. Sí, pero llega el momento donde el Señor los empieza a bendecir. Dios empieza a llenar nuestra alacena, Dios empieza a multiplicar las bendiciones, porque dice la palabra, hermano, que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aún en medio de la escasez, démosle gloria a Dios. Y les dice, no, y que ustedes qué rápido se les olvida, le dice, se lo estoy parafraseando, qué rápido se les olvida a ustedes, no se acuerdan de la multiplicación, que alimentamos a 5,000 con poquito. Y a veces nos pasa a nosotros, hermanos, que nos olvidamos cómo Dios nos ha bendecido. Nos olvidamos, somos rápidos para olvidar. Y en el medio de la escasez empezamos a altercar contra Dios. Y es cuando más comemos, hermano. Cuando nosotros confiamos en Dios, es cuando más comemos. Es cuando más nos bendice el Señor, es cuando más multiplica la bendición. Pero ¿qué falta? Creer. Creer, hermano, tengamos fe. Señor, no tengo nada aquí, pero yo sé que con lo poco tú vas a hacer. ¿Qué le pasó a la viuda de Sarepta, hermano? Dice que no tenía nada y solo estaba haciendo un poquito de pan para morir ella y a su hijo, comer y morir. ¿Y qué le pasó? Puso una compañía de aceite. Dice que llenaron las tinajas, hermano, se le llenaron las tinajas. Y ella dice que no dejó de tener aceite hasta que llovió. Con lo poco, si tenemos fe, el Señor puede hacer mucho. El Señor es perfeccionista, hermano, para hacer de lo poco abundante. Hermano, que en medio de la escasez, que en medio de lo que ya no tenemos nada, hermano, que demos gracias al Señor, porque el Señor va a multiplicar lo que nosotros tenemos, lo poco que nosotros tenemos, Dios lo va a multiplicar. Entonces, muchas veces, hermanos, nos preocupamos. Y miren lo que habla este versículo, Lucas 12:27. Mire que cuando leemos el contexto dice, ¿por qué se preocupan qué van a comer o qué van a vestir? Que el Señor tiene el control de todo eso, pero este versículo me llama porque habla que le falta fe. Dice, fijaos cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo algo, que ni aun el rey Salomón con todo su lujo se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es quemada en el horno, ¿cuánto más habrá de vestir? Aquí habla de vestimenta, pero también habla del alimento. ¿Cuánto más
he vestido a vosotros gente falta de fe, miren, ¿no? También le estaba hablando a los discípulos, ¿no? Es que los discípulos eran como el pueblo de Israel, ¿verdad, hermano? Que se les olvidaba lo que el Señor había hecho. Y aquí les está diciendo: no se preocupen qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué vamos a vestir. El Señor tiene cuidado de todo eso. Hermano, el Señor tiene cuidado de todo eso. Entonces no nos preocupemos, démosle gloria al Señor. Es difícil, sí, hermano, es difícil. Yo no le vengo a decir que es fácil, pero dice que nuestra fe, más valiosa que el oro, tiene que ser pasada por fuego. Y si no es pasada por fuego, no será hallada en alta estima, en honra, cuando el Señor venga. Entonces tiene que ser pasada. Yo sé que es difícil, hermano, pero tiene que ser pasada por fuego. Entonces los discípulos, hermano, tenían falta de fe, hermano. ¿Cuántas veces no le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, hombres de poca fe, les decía cada rato? Porque, hermanos, se olvidaban, y ellos viendo lo que Dios había hecho, hermano, lo que Jesús había hecho. Mire, hay que hablar de este, hermano. La mujer del flujo de sangre, dice Marcos 5:25, hermano, la Dios habla hoy. Dice: entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre. Dice el 5:26, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, le iba de mal en peor. Hermano, usted ya conoce esta historia. Dice que había gastado todo, hermano. Dice que decía de añales, hermano. Yo creo que de 18 años, creo que decía que esta mujer tenía ese problema, hermano. Y usted sabe, hermano, que a los enfermos, la gente en el Antiguo Testamento dice que los enviaban afuera de la ciudad, hermano. Los tenían apartados. Y esta mujer dice que había gastado todo, hermano. Había hecho todo. Había invertido acá, había ido donde un médico, había ido donde otro. Dice que en vez de irle bien, le iba peor. Pero dice, hermano, que escuchó hablar de Jesús. Hermano, como quien dice: no, ya no tengo esperanza, ya hice todo lo posible, ya no me curé, así voy a vivir toda mi vida, ya no voy a ser sano. Pero como que se le reactivó la fe, hermano, cuando escuchó hablar de Jesús. Y dice: si tan solo toco el borde del manto, hermano, como que la fe se le activó, fíjate. Y es que a veces nos pasa así, hermano. A veces tenemos una enfermedad tal vez desde años, hermano, que no nos hemos sanado, que no nos ha curado, ¿verdad? Y empezamos a decir: no, ya no. ¿Cuántas veces no he ido al médico? ¿Cuántas veces no he ido acá? Y nada, no hay solución. Y, hermano, y empezamos a dudar, nos empieza a faltar fe. Mire, dice: cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, dice, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, dice, el derrame de sangre se detuvo y sintió que el cuerpo que y estaba curada de su enfermedad. Y Jesús le dijo: mira, hermano, hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada y de tu enfermedad. ¿Qué le dijo? Tu fe. Tu fe. Y es que a veces los equivocamos, ¿va, hermano? No, viene un hermano que él tiene el don de sanidad. Y sí, hermano, puede tener el don de sanidad. Y puede imponer sus manos y orar por usted. Pero no se trata de él. Entendamos eso. Se trata de cuánta fe tenemos nosotros. Yo les puedo enviar una palabra de sanidad a su vida. Pero si usted me... No, está loco este. Está loco. Falta de fe. Pero si yo le envío una palabra de sanidad y usted dice: la recibo en el nombre de Jesús, entonces usted está teniendo fe. Y empezamos a actuar, hermano. Esta mujer hizo todo, hermano.
Y en ese momento todo lo que hizo le había faltado, pero escuchó hablar de Jesús. Y Jesús le dijo, tu fe. Hermano, ¿cuántas historias hemos visto? Tu fe te ha sanado, tu fe se ha salvado, pero dice tu fe, no dice mi poder. Entonces es necesario que nosotros tengamos fe para ser sanos. Esta mujer quedó sana, hermano, pero imagina, hermano, tanto gastamos y hacemos esto y esto y esto y lo otro, y que nada, hermano. En vez de mejorar, empeora. ¿Sí o no va a entrar la duda? Sí, hombre. Entra la duda, hermano. Pero cuando escuchamos de hablar de Jesús, hermano, y sabemos que Él todo lo puede, porque Él dice, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Hermano, si usted tiene una enfermedad, al que cree, todo le es posible. No, hermano, es que yo no puedo predicar. Al que cree, todo le es posible. No, hermano, es que yo tengo escasez. Al que cree, todo le es posible. Hermano, si nos falta fe, creamos. Si nos falta fe, pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a que no me falte fe. Ayúdame a que no me falte fe. Es que así tenemos, como este hombre, hermano, así tenemos que pedir. Señor, sí creo, pero si me falta fe, ayúdame. Esta mujer, hermano, gastó todo. Y le pudo haber un momento faltar fe. Pero se activó la fe cuando escuchó hablar de Jesús. ¿Qué hablar de este rey, hermano? El rey Ezequías. Dice que cayó enfermo, hermano, de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Dice, entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Hermano, mire lo que le dijo, te ruego que mires cómo he andado delante de ti. Entonces, hermanos, si nosotros adoramos al Señor en los momentos difíciles, si nosotros servimos al Señor en los momentos difíciles, cuando venga una enfermedad, hagamos como este rey. Señor, tú sabes que te he servido en los difíciles momentos. Señor, tú sabes que aún en medio de mi prueba yo te he adorado, te he servido, he hecho esto, he hecho lo otro para agradarte a ti. Hermano, el Señor puede revertir algo que te ha dicho. El médico te dijo, no, ya no tiene cura. El Señor puede revertir eso. Porque ¿sabe qué? El que tiene la última palabra es Dios, hermano. A usted le pudieron haber dicho, eso ya no tiene cura, pero el Señor le dice, yo te voy a alargar los días de tu vida. Así como le dijeron a Ezequías, Señor, yo he andado íntegro delante de ti con un corazón puro y te he servido. Y dice que lloró. ¿Y qué dice? Dice que no había salido todavía el profeta del patio de su casa, hermano, que regresó y le dijo, dice el Señor que te voy a dar 15 años más. Le alargó. Creer, hermano, es que si nos falta fe, hermano, es difícil. Pero cuando tenemos fe en el autor y consumador de la fe, vamos a hacer cosas maravillosas. La esposa de Job, mira, hermano, esto a mí, hermano, bueno, se lo voy a compartir como Dios me lo mostró, hermano. Dice Job 2:8, y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muere. Qué condenada, decir usted, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces solo hablamos de Job, que pobrecito Job. Y apedreamos a esta mujer, hermano. Tiramos piedra y decimos, qué condenada. Con esa mujer, ¿para qué va? Enemigos, dice uno. Pero hermano, este es en el versículo 2. Versículos antes había pasado un proceso, Job. Se le habían muerto los 10 hijos, hermano, y sus bienes y todo. Y viene esta mujer y mira a su esposo, hermano, con enfermedad,
¿Cómo reaccionaría usted, hermano? Hermana, vamos a hablar con las hermanas aquí. ¿Cómo reaccionaría usted que se le mueran sus 10 hijos? Y todos sus bienes, todo su dinero. ¿Cómo reaccionaría usted? Hermano, esta mujer le dijo eso a Job. Desde su tristeza, desde su amargura, desde su momento difícil que estaba pasando, hermano. Porque, hermano, que se le mueran sus 10 hijos. Pero a veces solo decimos, pobrecito Job, y empezamos a tirarle piedras a la mujer de Job. ¿Qué haría usted, hermano? Si el Señor reprenda, va lo que voy a decir. Pues, ¿qué haría usted en ese momento, así como está esa mujer, que se le murieron sus hijos? Escasez, todos sus bienes. Su esposo está postrado, enfermo. ¿Qué haría usted, hermano? Amargada, triste. Por eso Mara, hablando de Noemí, ella dijo, llámeme Mara, porque estoy amargada. Y es que cualquier mujer en un proceso así como eso, hermano, va a dejar de confiar en Dios, hermano. Fíjese que cuando usted lee el capítulo 1, dice que Job hacía holocausto por si sus hijos y sus hijas habían pecado. Y yo cuando estaba estudiando esto, sus hijos y sus hijas han pecado. Pero no hacía holocausto para su esposa. Eso quiere decir, hermano, esto apúntemelo a mí, como dice el apóstol, ¿no? Quiere decir que su esposa también andaba íntegra. No sé si usted estará de acuerdo. Eso yo lo vi así, hermano, cuando estaba leyendo la historia. Porque si dice que Job hacía holocausto para sus hijos, por si alguno de ellos había pecado, y sus hijas. Entonces, si no hacía holocausto para su esposa, es porque también ella andaba como él, íntegra, recta. Pero, hermano, por eso Job le dice, recibiremos más adelante, recibiremos de lo bueno del Señor y lo malo no lo recibiremos. Entonces quiere decir que esta mujer, hermano, estaba, en un momento creyó en Dios, pero ¿por qué? Cuando estaba bien. Pero cuando vino la dificultad, ella le dice a Job, maldice a tu Dios y muere. Pero veámoslo, hermano, el punto en lo que está pasando esta mujer en este momento. El proceso que estaba pasando. Hermano, y en un momento ella dijo, yo ya no creo en Dios. Me quitó a mis hijos después de que yo anduve sirviéndole, adorándole esto y lo otro. Me quitó a mi hijo, me quitó mis bienes, me quitó esto, me quitó lo otro. Yo ya no quiero saber nada de Dios, hermano. Y esto está en la Biblia, pero ha pasado. Hay gente, hermano, familias que han pasado procesos difíciles y que usted les va a hablar de Dios y no quieren saber nada de Dios por el proceso que han pasado. No es que yo no quiero saber nada de Dios, porque aún cuando le estaba sirviendo me quitó a mi hijo, me quitó a mi esposo, me quitó esto, me quitó lo otro, me está haciendo pasar un proceso difícil con mi esposo, con mis hijos. Yo no quiero saber nada de Dios. ¿Pasa o no pasa, hermano? Hermanas, pasa, hermano. Pasa en la vida, pasa en las películas, pasa en TNT, dice. Sí, hermano. Entonces mire que nosotros muchas veces, hermano, mire, cuando yo leía esto, yo decía, Señor, porque muchas veces no tomamos en cuenta el proceso que estaba pasando. Solo decimos, pobrecito Job. Hermano, pero cuando usted lee, mire, como dice, como cualquier mujer necia has hablado, dice, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Prácticamente le está diciendo, vos cuando estabas bien, adorabas y exaltabas a Dios, pero ahorita que tu fe está siendo pasada por fuego, estás abrumada, estás triste. Pero mira, hermano, Job 42:12, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros y obtuvo, dice, 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Entonces el Señor bendijo a Job más de lo que lo había bendecido y tuvo sus hijas. La pregunta del millón, ¿con quién cree que tuvo los hijos? Con la esposa. Entonces fue restaurada su fe. Esta mujer estaba hablando del proceso que estaba pasando,
Pero después el Señor los bendijo. ¿Le hacía falta fe? Sí, le hacía falta fe. Pero yo me imagino, aquí no se menciona, hermano, pero yo me imagino que esta mujer estuvo a la par de su esposo y el Señor los fue procesando. Van a haber procesos familiares, hermano, donde Dios nos va a hacer pasar por fuego. Pero creamos que los procesos, hermano, nos hacen madurar. Los procesos nos hacen hacer más fuertes. ¿Va a doler? Va a doler. ¿Vamos a llorar? Vamos a llorar, hermano. Pero Dios tiene el control de todo. Al que cree, todo le es posible, hermano. Mira el último, hermano. Juan 20:24 dice: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Dice: después le dijeron los otros discípulos: hemos visto al Señor. Tomás le contestó: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas, y mi mano está en su costado, no lo creeré. Entonces este hermano, este discípulo Tomás, no creía que Jesucristo iba a resucitar. Era uno de los discípulos, no creía. Hasta que no mire yo con mis ojos, no voy a creer. Y usted ha escuchado, hermanos, que dicen: ya no vino el Señor, hombre. ¿Cuánto tiempo no estoy escuchando que ya viene el Señor, que ya viene el Señor, que ya viene el Señor? Y no viene. Y así hay un montón de personas, hermano, que no piensan que Jesús resucitó y que va a venir. Y muchas veces, hermano, a mí, yo lo digo por mí, estando aquí en la iglesia, yo he pensado: ¿será verdad que Jesús vino a la tierra? ¿Será verdad todo lo que ha pasado en la Biblia? Y he empezado a dudar. Pero después, ¡pum!, me ataca el Señor y me dice: mira esto y mira lo otro. Y empezamos. Pero hay momentos, hermano, en que dudamos, así como Tomás. Hermano, que nunca nos vaya a hacer falta la fe en pensar que el Señor no va a venir, sino al contrario, que nuestra fe esté más ferviente, hermano, creyendo que la venida del Señor está cerca. Creamos, si Él lo dijo, Él lo va a cumplir, hermano. El Señor viene pronto, hermano, pero que no nos falte la fe, que no nos pase así como: si yo no miro a Jesucristo que viene entre los cielos, yo no voy a creer. Mano, ya cuando lo mires en los cielos ya no vas a tener chance, ya no vas a tener tiempo. Entonces, que nuestra fe siempre esté intacta, hermano, para creer que la venida del Señor. Mire por qué. Mire lo que le podemos decir a aquellos que no creen, hermano, que ya va a venir el Señor. Esto, antes de ver el que le iba a decir, hermano, mire lo que dice. Luego dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No sea incrédulo, si no cree. Tomás exclamó entonces, mi Señor y mi Dios. Esto es algo profético para nosotros, mi hermano. Jesús le dijo: crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos somos nosotros, hermanos, porque creemos y no le vimos. Gloria a Dios, porque nosotros creemos sin haberle visto, hermano. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Y dice, segunda de Pedro 3:9, hermano, para culminar: no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido y quiere que todos cambien su corazón y dejen de pecar. Amén, amén y amén, hermano. 7 puntitos, hermano. ¿En cuáles nos ha faltado fe? ¿En cuáles necesitamos fe? Seamos como aquel hombre que se le acercó a pedir por su hijo: Señor, sí tengo fe,
pero ayúdame si me falta la fe. Porque van a haber momentos en que nos va a hacer falta fe, hermano. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, hermano. Tal vez, hermano, los hemos limitado. Tal vez nos ha costado esperar, hermano. Le hemos pedido al Señor algo y ha pasado mucho tiempo y no hemos visto respuesta de parte del Señor. Y eso ha pasado que dudemos de las palabras del Señor. Espera el tiempo de Dios, hermano. Tal vez lo limitamos y decimos: Señor, yo no creo que puedas hacer algo en mi vida. Yo fui esto, fui aquello, fui lo otro. No creo. Yo no tengo la capacidad. Tal vez hay problemas en tu vida, hermano, que te están haciendo dudar de la fe. Problemas económicos, problemas familiares, en tu trabajo, en tu casa, qué sé yo, hermano. Quizás en estos momentos estés pasando escasez. Prácticamente no tenemos nada que comer en nuestra casa, hermano. Y eso ha hecho que nos falte la fe. Fuiste al médico, te dijeron: no, esto ya no tiene cura, ya no vas a sanar de eso. Y empezamos a dudar, hermano. Empezamos a decir: ya no puedo hacer nada. La última palabra la tiene Dios, hermano. Tal vez estamos pasando procesos así como la mujer de Job. Hemos pasado procesos difíciles y llegó un tiempo donde yo no queríamos saber nada, absolutamente nada de Dios. Pero esta mujer del flujo de sangre, hermano, dice que escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de Jesús. Jesús, el que dice: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Qué proceso estamos pasando, hermano? Que no te falte la fe. En ese momento difícil, cuando estamos ya hundiéndonos, hermano, que no nos falte la fe. En esos momentos donde no miramos, hermano, dice que el apóstol Pablo dice que cuando iban en esa barca, dice que tuvieron días que no miraban la luz del sol, hermano. Pero el Señor le dijo que todo iba a estar bien. Y al Dios que nosotros servimos y del cual somos, lo dijo y le vamos a creer. Yo quiero orar, hermano, cualquiera de los puntos, pero ¿sabe qué me ponía el Señor mientras estudiaba este tema, hermano? Hay personas enfermas. Hay personas que tienen enfermedades, así como la mujer del flujo de sangre. Y hermano, yo no quiero venir y tengo el don de sanidad, quiero imponer manos sobre tu vida, no. Lo que quiero decirte es que creas que Dios va a hacer algo.
que Dios va a sanar toda enfermedad. No te limites, que Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Nada es difícil para Dios. Si lo crees, todo es posible. ¿Tienes alguna enfermedad, hermano? Pasa aquí al altar si quieres. ¿Te han diagnosticado algo, hermano, y eso te ha hecho dudar? Pasa aquí. ¿Estás pasando problemas económicos que te han hecho dudar de la bondad y la misericordia de Dios? Pídele al Señor, así como aquel hombre: Señor, yo creo, pero ayúdame a que no me haga falta la fe. ¿Le has pedido algo al Señor y no se ha cumplido? El Señor cumplirá su promesa. En los momentos difíciles, alaba a Dios. Cuando no hay nada, hay escasez, alaba a Dios. Cuando no mires nada, cuando solo mires oscuridad, alaba a Dios. En lo poco, alaba a Dios. En medio de la escasez, en medio de la abundancia, en medio de los problemas, alabemos a Dios. Que no nos falte la fe, Señor, y si nos llega a faltar, ayúdanos donde necesitamos fe. En todo momento hay que alabar al Señor. Cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él pelea por nosotros. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Confiemos. Camina contigo de noche. Señor está con nosotros, hermano. Levanta tus manos, Si nos ha faltado fe, creamos que el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, lo que Él te prometió, Él lo cumplirá. Él lo cumplirá. Él lo cumplirá en el nombre de Jesús. No he visto justo desamparado,